Bienvenidos amigos de The Nerds y No Tan Nerds. Estamos de aquí de vuelta con otro episodio en el que vamos a hablar de un gran, bueno, no solo es gran mangaka, creo que ha incursionado en otros medios del entretenimiento y incluso de la literatura. Pero bueno, antes de hablar de él, vámonos a la realidad. Vámonos. Por fin pudimos ver algo de la serie de The Last of Us. En un clip liberado por HBO Max a inicios de la semana pasada, pudimos ver unos cuantos segundos de la Bella Ramsey y Pedro Pascal como Ellie y Joel respectivamente. Solo les podemos decir que fue suficiente para emocionarnos, queridos nerdos. Les dejamos la liga para que hagan lo propio. Llegan 4 nuevas tortugas mutantes a Teenage Mutant Ninja Turtles, aunque en este caso será en los cómics donde esto suceda, ya que después de una gran explosión de mutágeno en Times Square, muchas personas se convirtieron en mutantes. El resultado de esto lo veremos en la edición número 133 del cómic de nuestros héroes, publicado próximamente por IDW. Se retrasan Aquaman y Shazam 2. Malas noticias para estas cintas de DC tan esperadas, amigos. En el caso de Billy Batson, su peli se retrasa para el 17 de marzo de 2023. Y El Rey de los Mares regresará hasta el 25 de diciembre del año que entra. Los cambios en Warner Bros. Discovery siguen y esperamos que sean para bien. Se confirma cuarta temporada para The Umbrella Academy. Y con ello su final, amigos. Steve Blackman, el showrunner de la serie, lo confirmó en un comunicado de prensa, en el que indicó que este será un gran cierre para las aventuras de la familia Hargreaves. Si no le han entrado, esta es una excelente oportunidad para hacerlo. Ya se tiene director para la peli de BioShock. Francis Lawrence, director de I Am Legend y The Hunger Games Catching Fire, será el encargado de trasladar este gran juego de 2K Games a la pantalla grande. Lo acompañará en el camino Michael Green, escribiendo el guión. A este último lo recordamos por historias como Logan y Blade Runner 2049. Ahora, esperar la fecha de salida. Ya estamos de regreso, amigos. Pues hoy les vamos a hablar ni más ni menos de Katsuhiro Otomo. Es este gran mangaka o que empezó como mangaka. Pero a ver, Millón, cuéntanos un poco de su vida, de qué es lo que hizo en sus inicios o de dónde viene. Pues mira, yo creo que de dónde viene, ¿no? Del útero de su madre. No, yo creo que él es uno de los grandes mangakas, porque yo sí lo considero mangaka, aunque pueda ser escritor, director y demás, porque mangaka Productor, pues es ¿qué? productor incluso. Productor, Y claro. guionista, ¿no? También. Ajá, Sí, 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 guionista. escritor, así, bueno, sí, refiriéndonos propiamente a guionista. Yo creo que es uno de los mangakas más completos que existen, pero sobre todo por el tema del horror, ¿no? Él viene bueno, nació en Japón, en la ciudad de Hasama, en la prefectura de Miyagi en 1954. Y bueno, después de pasar por el Instituto Sanuma, eh, sobre todo que este instituto es como cuna de varios artistas del manga, por supuesto, pues empieza, ¿no? Con este show. Estamos hablando de alguien que le gustaban mucho las películas norteamericanas. Hay que recordar que no lo quiero encasillar, pero si bien lo tomo, podría ser esa parte del movimiento Shibuya, ¿no? Que se comenzó a gestar en Japón, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando él nace, y es esta adaptación y sobre todo, ay, estoy olvidando la palabra, pero es como cuando acoges algo del occidente, ¿no? Todos estos artistas que comenzaron. ¿Regionalización o cómo? No, 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 es como cuando lo haces tuyo, pero ahorita olvidé Apropiación. la. Como, Exactamente, ok. exactamente, exactamente. Se apropian y comienzan a hacer ¿cómo diré? Pues justo esa occidentalización de sus ideas para posteriormente, pues de ahí salir de Japón. No salir de Japón me refiero en cuestión física, sino que sus ideas trasciendan, que fue el caso de Otomo, definitivamente. Pero es curioso, sus ideas más japonesas son las que lo han hecho más famoso y eso también pues, nos encanta muchísimo. Por Es que supuesto, creo que estamos. logra un sincretismo muy interesante entre el folclore japonés y estas historias occidentales o incluso
hablando de un poco de cómic, ¿no? De cómic occidental, y se ve en su trazo incluso la influencia que tiene de Moebius, ¿no? O sea, es Claro, algo, ves una historia de Moebius y ves una de Otomo y el trazo es muy similar, donde te das cuenta que tuvo toda esta influencia de Jean Giraud, ¿no? claro. No, síguete, está bueno, está bueno. Sí, no, bueno, y ya, pues más adelante, no, y esto es raro, por eso yo decía empieza como mangaka, pero se abre a otras formas de expresión, porque son pocas las obras en cuanto a manga que tiene en su haber, ¿no? No es un autor tan prolífico. El asunto es que lo que hizo fue muy significativo. Ya más adelante vamos a hablar un poco de las principales obras que tiene, como Dom o como, bueno, el mismo Akira, ¿no? Que no solo en el Japón es una obra importantísima del manga y posteriormente de la animación, se convierte en uno de los pilares fundamentales, a mi parecer, del cyberpunk, ¿no? De este género literario. Totalmente. Pero fíjate que ahí yo te podría decir, pues tiene casi 30 obras o un poquito más, yo creo, pero así rayando en 31, 32, pero no, sí, para hacer manga pues, es bastantito. Y aparte está interesante porque justo como la transición que llega a tener entre manga y la filmografía que empieza es, hay alrededor de 9 años de diferencia y 9 obras que suceden antes de que llegue Akira, en este caso, ¿no? O sea que de todas maneras él empieza con otra que se llama Yui Wowarani, que ese es en el 82, pero precisamente Exactamente. se tarda 9 años en como desarrollar en su cabeza el potencial creativo que necesitaba él para aterrizarlo ya dentro de ya un espectro, no solo de anime, sino ya un espectro cinematográfico. Yo en lo particular, yo no soy muy conocedor de la obra de él, pero de todas maneras, pues sí, hay que reconocerlo. Akira sí es de esas películas que está, de hecho, inclusive, si mal no recuerdo, en el top 100 de IMDb, ¿no? Y ha habido algunos intentos de traerla a la acción viva y No, no está se ha cabrón. logrado. Está ¿Por qué? muy Porque difícil. y ya pensando en la capacidad tecnológica que tienen los equipos de cómputo y de edición actualmente para hacer estas grandes obras de ciencia ficción, El Señor de los Anillos, Akira se sale de eso todavía, ¿no? O sea, Yo de hecho poder. hasta creo que diría que, por ejemplo, el estudio que podría hacer muy bien eso es los que hicieron el episodio de Chulu o de Cthulhu, como le quieran decir, de Love, Dead and Robots en la tercera temporada. En ese tipo de animación sí me Sí, gustaría mucho puede ver a ser. Akira. No, Creo pero que, creo yo que va me, muy por ahí, ¿no? es que eso ya es más CGI, güey. O sea, aquí No, yo sé, o sea, pero si de los sintetos, mezclas, o sea, si bueno, mezclas podría ser, la sí. narrativa, o sea, porque eso inclusive en Love, Dead and Robots ya lo han hecho también. Creo yo Sí, que si haces una integración entre el CGI y la acción viva, o sea, ya con ujú. todo el motion capture que inclusive se tiene, por ejemplo, como para lo que tiene Naughty Dog para hacer The Last of Us, esa tecnología ya está en ese nivel en el que yo siento que ya estamos cada vez más cerca de esa integración. Pues vaya, lo que se hace con Mandalorian y las pantallas y todo esto, creo que sí hay un campo muy interesante con el que sí se podría hacer. El punto aquí es que, pues, como una buena parte de la historia de Japón, habría que recrear una bomba atómica, ¿no? Que eso en la estética de Akira mismo, pues es difícil de lograr en anime. Ahora imagínate tratarlo de hacer en acción viva o en CGI, pues sí va a tener un nivel de complejidad bastante alto. Y que yo creo que también, pero no, a mí por supuesto me gustaría verlo y sí, o sea, digo, también hay que recordar que Akira comienza en 2019, ¿no? O sea, dicen cuando el destino nos alcanzó, yo Sí. pensaría que gracias a Dios no pasó nada de eso, pero también no llegamos al 2019 con un tema cyberpunketero como el que nos podría ofrecer justo Neuromancer o toda la obra de Otomo, incluso, Si hubiera dicho vamos, que era el hasta Blade Runner, 2020, hubiera ¿no? estado muy cagado, ¿no? Bah, bueno, es que en sentido estricto lo fue. Al final el COVID nació en el 19, Sí, pero Por eso es sí, sí, COVID-19. sí, 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 sí. entonces, sí, por supuesto aquí lo que nos ofrece un tanto, ya hablando de Akira, por ejemplo, es esa experimentación, esa teoría de conspiración de la que siempre se ha tenido, que muchas veces ha sido cierta, muchas veces no, y nos ofrece un relato
pues, bastante bueno, con una estética muy futurista respecto al control mental y experimentación humana, ¿no? Que Y esa es, los miedos, Eso es lo que está muy cañón o esa sea, es los una parte. miedos. Esa es una parte importantísima, porque tenemos la parte tecnológica que a Otomo se le da muy bien, pero la logra conjuntar también con todo este ámbito parapsicológico, metafísico incluso, alrededor de sus historias, ¿no? Y que está presente de una u otra forma. Es una constante que vemos en cada uno de sus trabajos y que al final le da este saborcito, porque no solo es este rollo psicológico, ¿no? O tecnológico. Hay una parte que va más allá del conocimiento humano que es en esa línea en la que se rompe o se quiebra toda la historia y que se queda ahí, ¿no? Como para la libre interpretación del espectador. Que te deja pensando, ¿no? Esas son las historias que en lo personal a mí me Que gustan. es muy chistoso, porque justo lo que dices, ¿no? O sea, hay toda esta narrativa creada alrededor de Akira, de control mental y de todo esto, y al final del día, ahorita no podemos decir que nos hacen experimentos de control mental, pero al final del día nosotros ya, o sea, ellos ya no tienen que venir a extirpar, digamos, esa información de nosotros o de cualquier persona, de una persona superdotada. Al final del día, esa información ya la obtienen porque nosotros en nuestro libre albedrío se las damos. Sí, sí. Así de simple, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, pues tampoco está muy alejada la historia y cómo aborda él eso. Nada más que él obviamente lo pone en un contexto considerablemente más oriental. Nosotros desde el mundo occidental, pues lo estamos viviendo en un espectro completamente distinto, ¿no? Que a la fecha seguimos teniendo. O sea, en China se ve de una manera la tecnología y cómo se usa dentro del espectro social, y en México eso todavía no. Sí, todavía de este lado nos falta, yo creo que bastantito para eso. Pero bueno, regresando un poco a lo que hace después, o bueno, ya hablamos un poco de la historia de este mangaka. eh, ¿qué pasa, no? Él sí hace todas estas obras que dijimos, y al decir prolífico no me refería tanto a la cantidad o al volumen, sino a la continuidad. Su obra más larga, pues es Akira, ¿no? Sí, eh, que no se compara, y bueno, ya estamos hablando de, creo yo, incluso hasta de absurdos, ¿no? Con una serialización tan grande como puede ser One Piece, ¿no? Que estamos hablando más de 1000 capítulos de One Piece, o bueno, 1000 capítulos, sí, capítulos de anime que tiene, y el manga, bueno, ni se diga, es eterno, ¿no? Entonces, él es diferente, toca una historia, la concreta, la cierra, pasa a la otra, y es a principios de los 90 cuando se aparta del manga y empieza a experimentar en otras cosas, ¿no? Hace un largometraje, ¿no? Que se llama World Apartment Horror, es una historia que gira alrededor de un yakuza. Pues no quiero spoilerarles, digo, búsquenla, es una película que en su momento le ayudó como a entender a este otro medio, a este otro arte que es el cine, y ya posteriormente pues ha hecho ilustraciones, diseños de escenario, personajes, incluso colaboraciones, ¿no? Alex nos iba a mencionar una que, Sí, by the way, ganó muchos premios, ¿no? es muy interesante porque justo esa colaboración pues, viene de la mano con un equipo que yo llamaría de élite, ¿no? Que es este Batman Black and White de Detective Comics. Y ahí hay una historia, pues, aparte de muy interesante, pues creo que tener a Joe Kubert, a Neil Gaiman, a Richard Corben, a Neil Adams, Mike Alfred, a Frank Miller, entre muchos otros, pues creo que es una gran posibilidad para poder experimentar entre tanto creador y tener un contenido particularmente muy bien realizado, ¿no? Es muy difícil hacer un Batman, creo que todos los autores anteriores que acabo de mencionar ya lo han experimentado de una u otra manera, siendo a mi parecer y en mi gusto personal Frank Miller el mejor. De todas maneras, esta colaboración creo que hace que se torne mucho más interesante el personaje del hombre murciélago y lo puede experimentar no solamente con una historia distinta, sino con una estética muy diferente. Y eso es algo que ha caracterizado, en mi parecer, a Batman, que sí ha podido ir transicionando y evolucionando y de repente siendo una cosa y de repente siendo otra y creciendo de esa manera.
Y creo que aquí con esta participación del mismo Katsuhiro, pues no fue, pero para nada la excepción. A mi parecer es de los cómics de Batman que yo he tenido la oportunidad de leer, que sí me gustó un chingo, la verdad. Bueno, y que, como lo dices, ¿no? Junta tanta estética, tantos autores, por eso también es de culto. Y qué bueno, por supuesto que Otomo participó, claro. Ujú. Sí, así es. Y bueno, ahora sí me gustaría que entráramos a hablar tal vez de las obras más significativas, ¿no? De lo que es la crema innata de Otomo y que, amigos, no las pueden dejar pasar. Si quieren conocer a uno de los pilares importantes del manga, la tienen que leer, pero bueno, pues vas, Millón, date. Yo creo que podríamos comenzar con, híjole, bueno, es que en 1980, si quieren nos podemos ir cronológicamente, pero justo, ¿no? En 1980 él saca Domu, Pesadillas. Este es igual, tampoco voy a hacer un spoiler, pero bueno, ya de Akira creo que ya hicimos bastante spoiler, pero Domu nos habla de como un drama policíaco, que resulta que después no es tan policíaco, y es por suicidios, ¿no? O sea, todo comienza a partir del suicidio de un hombre en un bloque de departamentos, pero resulta que pues, él era la víctima número 32 en 3 años. Por supuesto, la policía empieza a investigar qué es lo que está sucediendo y se empieza a descubrir que hay otras fuerzas que son las que obligan a estas personas a cometer estos crímenes. Bueno, estos crímenes contra ellos, ¿no? Que eso podría decir Domu, con una estética muy otomo, ¿no? Monosamo. O sea, Sí, sí, y para mucha gente puede resultar ultraviolento, ¿no? no, Bueno, sí, sí lo es. O sea, los lo pin-ups es. que hace Otomo, ojos saltando así de las cuencas, desmembramientos, explosión de torsos y vísceras saltando y chorreando sangre por todos lados, eso es muy característico del autor, ¿no? Por eso yo creo que también hacerlo en acción viva ha sido como muy complejo para el que se lo quiera aventar porque van a ser películas ultraviolentas, ¿no? Pero Que también más bien, ahí hay algo cultural que a mí me parece que igual podría también ser un camino de la apreciación de generar esa estética, porque no solo lo hemos visto ahí, lo hemos visto en el cine japonés, lo hemos visto también obvio, hasta en La tumba de las luciérnagas, vemos una realidad bastante cruda de Japón, y creo que al final del día es porque Japón como país y como nación, pues ha sufrido muchísimas guerras y ha sufrido esa realidad tan dura, ¿no? Y que yo creo que también se va pasando de generación a generación, de padre a hijo, contar los horrores que ha sido la guerra. Yo no me quiero imaginar lo que ha de haber sido vivir en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial en Japón, y ver a tu país completamente destruido con la moral hasta abajo, y ver tener que claro, sacar cadáveres y eso. no, Yo creo e que es eso invadido también. aparte, Invadido aparte, que exactamente. sí, O sea, creo que es una apreciación más realista, no tanto fantasiosa, llevada a la mentalidad y a la creatividad de Katsuhiro, obviamente, y al anime y a todos los diversos medios que lo ha trabajado, pero al final del día, pues creo que viene de ahí. No sé ustedes qué opinen. Sí, yo creo que, y mira, tienes un gran punto, porque, y eso trasciende a Otomo, ¿no? Creo que es una capacidad o un, ¿cómo podríamos llamarlo? Un don que desafortunadamente tuvieron que obtener los japoneses. Encontraron muchas formas artísticas de tener esta catarsis de todo lo que les pasó después pues, desde la Segunda Guerra hasta nuestros días. Han sabido como poder interpretar, sacar y utilizar resiliencia para tener en una forma de expresión muy interesante de todo eso que han sufrido y que a pesar de ello logrado salir adelante y ser la gran potencia que son, ¿no? Y se ver representado muchas veces en este tipo de productos de consumo masivo o de entretenimiento incluso, ¿no? claro, que ojalá mejoren su situación pronto, porque eso de ser gran potencia, ya ves que ahorita está en decadencia. Digo pobres, ¿no? Porque al final es un país muy endeudado. Bueno, pero cosas que hablaremos en otra ocasión, por supuesto. Sí, y si quieres, bueno, pues ¿cuál sería la que sigue? Pues yo creo que igual en sentido cronológico, solo hay que aclarar algo, por supuesto, de
de Domu, estábamos hablando de Domu, perdón. Sí, de ¿De Doom. cuál? Sí, sí, sí. Hay que aclarar nada más que esta fue de enero de 1980 a julio del 81. No tuvo tanta continuidad, por supuesto, y bueno, y ya apareció en Action Deluxe, ¿no? Esta revista que, bueno, sí, es revista como Shonen Jump, como todas esas, que compilan el trabajo de un artista, que esa también a mí me encanta, que no es de vamos a esperarnos a que saque el manga, como muchos otros estilos, ¿no? Que también se ha utilizado, sino que se hacen compilaciones de todo ese trabajo. Al final, por eso le dicen a Will Eisner el creador del cómic moderno, ¿no? Porque así presentó a The Spirit al final. O sea, como también Arthur Conan Doyle presentaba a Sherlock Holmes y demás. Al final no es un esquema nada nuevo. Nos pasamos, yo creo, a Memories, que, bueno, se los recomendamos mucho. Memories tiene la cualidad, son tres historias. En el año de 1995 aparece estas tres historias compiladas, de las cuales, por supuesto, eh, todas son de Otomo. Sin embargo, Rosa Magnética o Kanojo no Omoiden, esta obra nos muestra, es espacial y nos muestra el recorrido que hacen unos astronautas para salvar a la tripulación de una nave y cuando llegan, pues descubren lo que les pasó a esa tripulación y comienzan a ver muchísimas cosas dentro de esto. Por supuesto, Satoshi es un guión de Satoshi Kon y está basado en la obra de Otomo. Entonces, por eso la incluyeron, pero la estética es brutal. Quiero hacer una aclaración. Las tres historias de Memories, todas tienen animaciones completamente diferentes unas de otras, y eso es lo que la verdad es que hacen súper valiosa la obra de Memories. Después viene Bomba Pestosa, que es, pues, yo la podría definir como eh, híjole, es que yo la podría definir como un mal día. O sea, ¿qué es lo que realmente puede pasar en un mal día? Aquí nos hablan de riesgos biológicos, de armas biológicas y justamente el miedo, ¿no? También Memories, hay que recordar que, perdón, Memories, también Rosa Magnética utiliza mucho el miedo en la mente. Yo creo que Stink Bomb puede utilizar el miedo a morir, literal a morir, así tal cual, ¿no? A través de la historia de este pobre personaje que se las ve, pero bastante recia. Y Carne de Cañón, que es la última historia, Taihon no Machi, que es grandiosa. Esta la dirige y la dibuja Otomo. Habla acerca de la ciudad de los cañones, o por lo menos así también le ponen en español, ¿no? La ciudad de los cañones, que para mí me recuerda muchísimo a 1984 de George Orwell, pero repito, para mí, porque nos habla de una ciudad cuyo acto del día es simplemente disparar el gran cañón que tienen en la ciudad, por supuesto de muchos otros cañones, y donde todo es eh, Pues es una una distopia, ¿no? sí, claro, pero todo es una apología a la guerra en esa. Nunca ves la guerra, pero es una apología de la guerra, porque en realidad esa historia es que, por cierto, ay, Dios mío santo, también perdónenme, olvidé el nombre. ¿Cómo es cuando no para la filmación, Ale? Este, one shot, Ah, plano no, Plano, secuencia. un plano plano secuencia. secuencia. Toda esta historia es un plano secuencia, por supuesto con pues las licencias que te da la animación de poder hacer los cortes sin que se noten, pero todo es un plano secuencia. Nunca hay un cambio de cámara, de ángulo ni nada. Todo es seguir, bajar y demás. Una estética definitivamente muy de Otomo. Un guión, pues que está padre porque al final es la aspiración de un chico de poder detonar algún día ese cañón. Y todo lo demás, pues va en cuestión de qué es lo que hace la ciudad y cómo crean esa sinergia para poder generar la violencia que provoca el cañón, ¿no? Creo yo que este compendio de historias es bastante padre. Se podría ver.
Y no sé, no sé, de verdad que, bueno, digo, no sé qué opinan ustedes. Al final hay que recordar que hablamos de Akira. Pero podríamos ahondar un poco más porque hablamos en general de aspectos técnicos, pero Yo ya sé. en cuanto a la historia y sin spoilerearla, es ¿qué pasaría si, pues literal, si cayera un nuke en Tokio? Se No, tocaría. Y se y que construyera despierta la Nueva Tercera Tokio. Guerra. Que bueno, afortunadamente ahí ya fíjense, ¿no? O sea, la crisis del paradigma, pero no nada más Otomo, muchos autores japoneses lo hacen. La crisis del paradigma, para ellos la crisis y el término o la ruptura del paradigma, pues es justamente una guerra, una bomba atómica, porque al final eso fue lo que sucedió en la historia de Japón. Y después viene una reconstrucción, pero que te hace una ciudad ecléctica, una ciudad que nos entrega lo mejor del momento, pero que se va renovando conforme pasa el tiempo, no se queda vieja, como digo, y no, sin ofensa alguna, pero como las ciudades europeas. No, Tokio siempre ha sido dentro del imaginario colectivo de sus pobladores esta metrópoli que se va reinventando a sí misma constantemente. Que de hecho a mí me parece como muy similar la estética con los hologramas y todo esto a lo que ya se había hecho en Blade Runner, que ya nada más, pues aquí igual retoman y es más muy Claro, parecida esa estética, ¿no? Al final del día creo que también ese tipo de cuestiones no es de que uno le robe al otro o ese tipo de cuestiones, sino que más bien también, como tú dices, John, pues es parte del mismo imaginario colectivo que todo mundo ha pensado que el futuro de Tokio va a ser así. O sea, y eso se lleva pensando décadas. No, y también hay algo muy importante que no debemos olvidar, el miedo al hundimiento de la isla también está muy patente en las historias Latente. sí, perdón, latente, en las historias de Otomo, ¿no? Es algo que siempre de una u otra forma los terremotos y ha habido historias de otros mangakas que también abordan ese tema y eso es algo que también le ha preocupado a Katsuhiro, ¿no? Siempre ha estado como ahí en la historia, como ese miedo eterno que desafortunadamente siempre van a tener los japoneses de que algo así pueda llegar a suceder, independientemente de que los científicos digan que es poco o muy probable, es algo que si yo viviera en Japón, pues también lo estaría pensando prácticamente diario, ¿no? No, bueno, o sea, que ya ha pasado con los tsunamis y todo esto. Y básicamente, pues, digo, la historia va de pues, ese amenaza del fin del mundo y de un personaje que se llama Tetsuo, que pues precisamente ahora como que asume no solo la motocicleta, sino el rol del personaje principal A ya veces Kaneda Tetsuo es, Perdón, Kaneda. Exacto, exacto. Que bueno, la verdad hay que tomar en cuenta el tema de Akira, que es la guerra de bandas, porque en realidad así es como nos introducen a todos los personajes que son completamente ajenos a la historia principal y que se incorporan de una forma bastante orgánica a partir de un encuentro, ¿no? Que eso es lo que hace que igual, yo repito, igual no vamos a spoilerear porque son obras de las cuales les hemos hablado, dignas de verse, ya sea en manga o por supuesto en animación. Hay que tomar en cuenta, en los ochentas fue, bueno, a principios de los ochentas fue el manga de Akira, y que duró casi toda una década, literal, del 80 al 89, sí, y es la muy, muy obra, largo. exacto, y la película fue en el 88. Aquí es como lo que ustedes ven en la película, pues el final, pues no lo es en el manga, porque el manga todavía le faltaban 2 años para concluirse, no se sabía si se iba a concluir o no. Lo concluyó 2 años después de la película, muy al estilo de lo que va a pasar con Game of Thrones y George Martin, ¿no? Pues ya HBO nos presentó una cosa, pero quién sabe qué nos vaya a presentar George Martin. Lo que queremos rescatar de esto es que este es uno de los artistas más representativos del terror, de la angustia, por supuesto, repito, más representativos. No es el más representativo, que de ese ya hablaremos después, pero considero que es uno de esos personajes de Japón que sí hay que darle una vuelta, sí hay que dedicarle un tiempo, porque no hay que cagarse un rato con sus historias, con sus dibujos, porque vale mucho la pena. O sea, realmente sus obras capturan y eso es lo que hace que este autor cobre tanta valía.
Y es alguien que, y lo repito, a mí las historias de donde vengan, llámese de un videojuego, de una película, de un cómic, de un manga, de una caricatura, si me deja pensando, es algo que ya aprecio y atesoro y agradezco, ¿no? Si hay algo que me dejó y que me hizo cambiar un poco o reflexionar acerca de alguna situación emocional, personal o de vida, vale mucho la pena de no dejarla atrás y en especial las obras de Otomo hacen eso. Pues bueno, Ya, silencio incómodo, ¿o qué? no, creo que los dejé en la lona, amigos. No, No, totalmente. creo Pero ibas a que, decir algo, Ale. sí, sí, No, sí, nada, adelante. nada, nada. No, no, no. Pues yo creo que entonces les Vamos dejamos de, redondeándolo. les dejamos de tarea que vean, lean y aprecien ya sea sus mangas, ya sea sus películas, ya sea sus animes y nos dejen en los comentarios qué les parece. Claro, les gustó, no les gustó, nos faltó hablar más de Tomo, de nuestra selección no les gustó, todo eso pónganlo en la caja de comentarios que con gusto los leeremos y por supuesto veremos con ustedes en el próximo episodio lo que nos digan. Ya estamos en el número 151, no lo mencionamos en el Cierto, episodio pasado, es estamos en el verdad. 150, ya estamos en el 151, ya vamos 910 suscriptores aproximadamente, a nada de llegar a los 1000 amigos. Entonces les agradecemos, perdón, todos sus comentarios, sus Les suscripciones. agrademos, ya estás contrayendo el lenguaje, maldición. Vean también las nuevas secciones que acabamos de estrenar, tira de película Sí, también, tira de vienen película, nuevas le acaba cosas. de sacar su cápsula, véanla. Hablando de Better Call Saul. Pero bueno, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días aquí en su casa de Nerds y Nota Nerds. Manténganse a salvo.